Quiero que me acompañen al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Y mientras usted busca allí, para los que les gusta tomar nota, Segunda de Samuel, capítulo 6. Quiero saludar a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Como lo decimos todos los domingos, es una puerta abierta para que usted, su casa, su familia sea bendecida. En especial nuestros hermanos en Venezuela, que están todos bajo la cobertura de Restauración para las Naciones. Les bendecimos, les saludamos y esperamos que Dios haga una obra sobrenatural. Hoy, ¿cómo lo hará? En este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y le he titulado esta enseñanza, para los que van a tomar apuntes: he frustrado el plan de Dios. Diga conmigo: yo he frustrado el plan de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y les voy a compartir una anécdota mientras usted está buscando allí Segunda de Samuel, que titula Creyó en la palabra del príncipe. Cuenta la historia que un hombre fue condenado a muerte. Presten atención. Cuando ya iba a ser decapitado en aquella horca, presentado delante de todas las personas, el príncipe de aquella comarca, que era el encargado de la ejecución, le preguntó a aquel señor si tenía algo que pedir antes de su muerte, o algo que decir antes de su muerte. Pero lo único que el reo pidió fue un vaso de agua. ¿Qué significa reo? Una persona que ya es sentenciada, una persona que ha sido condenada. ¿Ven? Lo único que pidió fue un vaso de agua. ¿Por qué cree usted que esta persona pidió un vaso de agua? No dijo nada, no hizo ninguna voluntad antes de morir, sino que se le permitió un vaso de agua. ¿Por qué cree usted que pidió un vaso de agua? Pastor, pues es lógico, ¿no? Tenía sed, ¿verdad? Pues usted pide un vaso de agua, es porque tiene sed. Vamos a ver por qué pide un vaso de agua. Cuando se lo entregaron en sus manos, él, temblando de miedo, tanto que no podía acercar el agua a sus labios, tenía mucho temor de ser ejecutado antes de tomarse el agua. Entonces el príncipe le dijo que se tranquilizara. Acércate, pues nada te va a suceder hasta que no hubieses terminado de beber el agua. O sea, le dio una promesa al príncipe: no serás tocado antes de que tú no bebas el agua. Amén. Entonces el hombre confió plenamente en la palabra del príncipe y tomó el vaso y lo acercó, y en vez de llevarlo a su boca, tiró el vaso al piso, y el agua fue derramada en los pies del príncipe. El príncipe, asombrado y enojado, entendió que el agua que había sido derramada jamás se la podría tomar él. Por lo tanto, dio orden al reo que lo soltaran, y en aquella hora se salvó. Mi amigo, tú puedes ser salvo ahora creyendo en la palabra de Dios, y el agua de vida que se ofrece a todo aquel que quiera tomarla, también tomarás y de ella vivirás. ¿Qué quiso enseñar en esta anécdota Dios a través de eso? Que creyó en la palabra que el príncipe le había dado, ¿verdad? Hasta que tú no te tomes el agua, nada te va a pasar. ¿Quién crees que le sopló a él para que hiciera algo así? ¿Quién crees que habló al corazón del reo para que en vez de tomarse el agua la derramara al piso? Ya que el príncipe había una orden. ¿Quién estaba detrás de ese asunto? Dios, quien da la sabiduría cuando más la necesitamos. Entonces, lógicamente, si él no se tomaba el agua, hasta que no se tomara el agua, pues él no iba a poder ser decapitado. Por lo tanto, él regó el agua, y por orden del príncipe que había dado, se salvó. ¿Sí entendieron o no entendieron? O la repito, o no les gustó. Es que no. ¿Sí les gustó? Está bien. Yo sí me la gocé. A usted.
Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 10. ¿Ya estamos allí? Vamos al versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel y eran 30,000. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. Amén. Y se levantó David y partió a Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. ¿Todos tienen conocimiento de qué era el arca de Dios? ¿Sí? Un cajón de madera donde reposaba las dos tablas de Moisés, ¿sí? Y era la manifestación de la presencia de Dios. A través del arca, como símbolo, la presencia de Dios estaba allí. Entonces Dios le da la orden a David que regrese nuevamente el arca de Jerusalén, y dice, entonces, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová. Versículo 3. Pusieron entonces el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, servidores, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Si el arca iba en un carro, era porque el cofre era grande, ¿verdad? Simbólicamente era grande. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, arpas, salterios, panderas, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de sus servidores, extendió su mano y tocó el arca de Dios y la sostuvo, ya que los bueyes estaban tropezando. Para él no dejar caer el arca, hizo esto. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió allí mismo, y por aquella temeridad cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se entristeció por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de él por 3 meses, y le bendijo Jehová y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Digan conmigo, se entristeció. Voy a relatar la historia para los que no tienen conocimiento, ¿sí? Antes de que esto pasara, el arca del pacto, que representaba el arca de la presencia de Dios, que representaba su presencia, había sido secuestrada ¿por quién? No sé si usted recuerda en la historia que los filisteos habían secuestrado el arca, ¿sí? Le habían tomado el lugar donde pertenecía y se la llevaron al campamento de ellos. ¿Y saben qué pasó en tierra de los filisteos cuando el arca llegó a ese lugar? Dice que empezaron todos a presentar enfermedades y muchas muertes por causa del arca del pacto que había sido secuestrada. Cuando los filisteos empezaron a notar esto y empezaron a sentir el gran temor del por qué habían secuestrado el arca del pacto, decidieron sacar el arca de allí y la llevaron a otro lugar. Entonces, preste atención en estas 3 cosas. Primero, el arca de Dios, que es la presencia del Señor, en tierra de los filisteos produjo enfermedad y muerte. Amén. Ahora, segundo, cuando es sacada de la tierra de los filisteos, la llevan a la casa de Abinadab, que era un sacerdote. Y al llevarla allí, el arca reposó, y los hijos de Abinadab, que son Usa y aquel otro varón que iba llevando el arca, ellos cuidaban del arca del pacto en la casa de Abinadab. Pero pasó un acontecimiento muy grande en esa casa de Abinadab. ¿Saben qué creen ustedes que pasó allí? Que por más de 20 años que estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab, nunca pasó nada. Absolutamente nada. En los filisteos produjo muerte y enfermedades. Ahora, en la casa de Abinadab produjo nada por más de 20 años. Entonces Dios da la orden nuevamente a David, le dice, devuelvan el arca, vaya con todo el pueblo a la casa de Abinadab, den la orden, saquen el arca y la llevarán nuevamente a Jerusalén. Esta era la orden que tenía David. ¿De parte de quién? De Dios. Era lo único que tenía que hacer. Pero en el plan que Dios había ejercido para David, en todo lo que él tenía que hacer, simplemente era llevarle de un lugar a otro. Pero en este plan había fracasado. ¿Por qué? Porque Usa, un siervo, se llama así Usa, un siervo, hijo de Abinadab, por no dejar que el arca cayera al piso,
puso su mano en ella y automáticamente murió. Y podemos ver esto como desconsiderado de parte de Dios, ¿verdad? Podemos ver esto como raro porque al tocar el arca del pacto, que es la presencia de Dios, una persona muera, no tenga oportunidad. Y esto fue lo que aconteció en esa casa. Entonces David se entristece de tal manera que dice: no, ahora tengo tanto temor de Jehová que ya no llevaré el arca a Jerusalén. Simplemente desvíen el arca y llévenla a otro lugar. Y él escogió la casa de Obed Edom Geteo. Esto, que era el plan que Dios había trazado para David, en ese momento había fallado. En ese momento había fracasado la misión y estuvo el arca por 3 meses más fuera del lugar donde tendría que estar. Recuerden, había estado primero en tierra de los filisteos por un tiempo, amén. Ahora había pasado en casa de Abinadab por 20 años y ya que debía haber sido llevada a la tierra de David, no, ahora es desviada nuevamente a la casa de Obed Edom Geteo. Y Dios ponía esta palabra en mi corazón porque quizás tú y yo vamos a estar en una de estas encrucijadas. Vamos a identificar qué ha manifestado la presencia de Dios desde el momento que llegó a nuestra casa. Resulta que usted y yo no dependemos de algo simbólico. Amén. Ya no dependemos de un cofre, ya no dependemos de un arca, ya no dependemos de idolatrar nada ni tener simbolismos. ¿Por qué? Porque por causa de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Dios hoy es real. Amén. Él está con nosotros. No necesitamos un santo, no necesitamos un pastor, no necesitamos a nadie para ir delante de Dios. Él mora con nosotros y está sobre nosotros. Y es su presencia. Amén. Y eso es un gran privilegio que tú y yo tenemos hoy en día. Pero si manifestamos o podemos concluir según esto que estaba aconteciendo, qué estaba pasando en la casa de estas personas desde que el arca del pacto visitaba, vamos a ilustrar en nuestra vida qué ha manifestado la presencia de Dios desde el momento que nosotros decidimos convertirnos al Señor y llevarle la presencia de Dios a casa. Y vamos a ponerlo en orden. Primero, si en tierra de los filisteos produjo enfermedad y muerte, era porque algo estaba mal, ¿verdad? Era porque primero habían tomado el arca, algo sagrado, algo santo, el pueblo enemigo ¿de quién? De Dios. La habían secuestrado y esto trajo consecuencias. Usted puede decir: no, pastor, desde que yo me convertí a Dios, no es que yo esté enfermo, no es que me haya ido mal, no creo que esté yo en esta posición. Avancemos a ver si podemos identificar qué pasó en la casa de Abinadab. Entonces, como punto B, dice: estuvo el arca de Dios en casa de Abinadab por 20 años y no pasó nada. Podría usted ilustrar su vida, su familia, su casa y decir: desde que Dios llegó a mi casa no ha pasado nada. Todos siguen igual, nadie se convierte, nadie quiere buscar a Dios. Sigue la desobediencia, la idolatría. Amén. Sigo yo sirviendo como servidor de la casa de los levitas, pero en mi casa yo no veo la manifestación de Dios. Sigue la pobreza, sigue la necesidad. Porque es que si Dios está en una casa como nosotros lo hemos creído por fe, amén, y decimos: Dios está en mi casa, ¿cuántos dicen amén? Tiene que pasar o mostrar una manifestación. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hoy identifiquemos, que nosotros podamos ser realistas con una verdad que el Señor nos quiere mostrar, porque tiene una promesa en esto. Y 3, dice que desde el momento que el arca del pacto fue desviada a la casa de Obed Edom Geteo, dice que por 3 meses Obed Edom fue bendecido, prosperado día tras día. Amén. Entonces hay 3 diferencias, 3 hogares. Si usted tuviera la oportunidad de ilustrar o identificar en qué casa cree usted que está el arca del pacto, ¿dónde estaría usted entonces? ¿Siente que su casa es como la casa de Abinadab, que no pasa nada? ¿Que yo soy cristiano hace mucho tiempo y no pasa nada? ¿Nadie me cree, nadie me sigue? ¿O siente que desde que yo me convertí al Señor las cosas van peor, van empeorando, han habido muertes, han habido enfermedades?
O simplemente yo podría decir, desde el momento que me convertí a Cristo y Dios está en mi casa, me ha pasado como le pasó a Obed-Edom. Me ha bendecido, me ha prosperado en todo lo que está alrededor. Y recuerden que la bendición y la prosperidad no solamente es plata, ¿no? La bendición y la prosperidad es primeramente tu felicidad. Porque Dios dijo en 3 de Juan, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma, tu mente y tu corazón. Amén. Prosperidad integral, todo tu ser. Entonces, si Dios está en mi casa y mi casa es como la de Obed-Edom geteo, pues no habría enfermedad, no habría necesidad y iría de gloria en gloria, de victoria en victoria. No estaría yo pidiendo prestado, sino prestando, como dice la palabra. La bendición me estaría siguiendo. Qué bonito sería que nos dejen de seguir los cobradores a nosotros y nos empiece a seguir la bendición, ¿verdad? Porque hoy podríamos decir mucho, no, a mí me siguen son los cobradores. La bendición todavía no me sigue, como lo dice la Biblia. Entonces es porque algo está pasando, o el arca del pacto, la presencia de Dios ha sido situada en tu casa, como lo ha sido situada en mi casa, pero hay algo que ha estorbado. Hay algo que no ha permitido que la presencia de Dios manifieste su poder y su gloria. Amén. Ahora haga el ejercicio usted un momentico y identifique dónde está su casa en ese momento hoy, en todas las áreas. Cierre los ojos un momentico que quiero llevarlos delante de Dios, no que me lo diga a mí ni se lo diga a nadie, sino delante de Dios. Cierre sus ojos e identifique por un momento si el arca, siendo la presencia de Dios, estando en su casa, cuál ha sido la manifestación que ha estado aconteciendo en ella. Mientras usted se ejercita allí, le recuerdo: en tierra de filisteos causó enfermedad de muertes. En casa de Abinadab por 20 años estuvo y no pasó nada. Pero en casa de Obed-Edom fue bendición tras bendición. ¿Listos? Ya puede abrir sus ojos. Eso se llama un ejercicio de autoevaluación. ¿Amén? Porque aunque todos decimos Dios está en mi casa, ¿cuántos dicen amén? Las personas afuera necesitan esa manifestación para creer que Dios está en mi casa. ¿Amén? Entonces es necesario que primero identifiquemos qué está pasando, que no permite la manifestación de Dios en mi casa y cómo podría ser hoy esa casa citada ahí. David sintió frustración. Dice que se entristeció de tal manera por la muerte de su siervo Usa que decidió enviar a la casa de Obed-Edom. Y esta frustración es la que tú y yo hemos sentido alguna vez, o quizás la estamos experimentando hoy. Sentimos que el plan de Dios no se ha concebido por completo. Seguramente pasan tantas cosas en casa que desconocemos que es Dios quien gobierna la casa. Pasan tantas cosas para mal en nuestro hogar que estamos desconociendo quién es el Dios a quien estamos siguiendo, al que estamos sirviendo, porque no tenemos cómo manifestar de verdad que Dios está allí. Amén. Sí, yo tengo una fe, tengo un creo, ya no soy de ninguna religión, hoy estoy en Cristo Jesús, nueva criatura soy. ¿Cuántos dicen amén? Pero de verdad, Dios, no hay una manifestación en mi casa como la debería manifestar o existir en ella. Si usted en ese momento tuviera la oportunidad de ser visitado por el presidente de nuestra nación, ¿qué cree que pasaría en su casa? Le llega una notificación a usted de la casa de Nariño donde se le dice: usted fue escogido entre miles de personas en ese barrio para que el presidente le visite. ¿Qué cree usted que pasaría? Gracias. Yo no sé si usted se ponga contento o no, pero algo tiene que pasar, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a hacer la casa de gobierno es que si el presidente va a visitar su casa en 3 días, lo primero que van a hacer es, ellos mandan a visitar su casa primero,
van a revisar cuáles son las necesidades, van a poner una seguridad importante en su barrio, ¿sí? Y se van a dar cuenta todos alrededor que alguien especial lo va a visitar a usted, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Se siente usted contento o no por el presidente que hoy tenemos? Y no voy a hablar de política, pero es el presidente, la persona más importante de nuestra nación, que mueve toda la nación como él quiere. Amén. Entonces, cuando el presidente llega a casa, ¿los vecinos pueden identificar que es el presidente? ¿Por qué van a identificar que él es el presidente? Porque usted se peluqueó, se compró ropa, porque usted hizo la mejor cena, la mejor comida ese día, porque usted es el anfitrión, usted va a atender al presidente. ¿Qué le podríamos dar al presidente? No sabemos qué come, pero usted como buen anfitrión le preparó un alimento bayuno, algo de aquí de Cali, para que él sienta lo que es estar en Cali, ¿verdad? Entonces, todos alrededor empiezan a ver la manifestación de que alguien importante está en casa. Y cuando llega este hombre a casa, pues los helicópteros están sobre tu casa, por encima vigilando, están todos los barrios a tu alrededor, la comuna está cerrada por completo, ejército, gaula, policía. ¿Por qué? Porque llegó ¿quién? El presidente. ¿Y uno qué siente si el presidente estaría en su casa? No tanto por el presidente, ¿qué sentiría usted por la presencia de ese señor? Todo lo que arrastra una persona tan importante. ¿Cómo se sentiría usted? Que entre tantos haya sido usted escogido para la visita del presidente. Ahora, ¿el presidente va a venir con las manos vacías? No. Si el presidente te escoge para visitar es porque algo va a llevar, ¿verdad? Así usted haya lavado la casa, la haya pintado, usted haya comprado la mejor vestimenta para tener al presidente, es porque él algo va a traer, porque es una persona importante. Entonces usted invierte para recibir también de parte de él una bendición. Entonces, ¿será que ese día usted le dice a todos sus familiares que se vayan porque viene el presidente? No. Usted llama a su tía, a su primo, usted le dice a toda la familia: les invito hoy porque hoy me va a visitar ¿quién? El presidente. Y le aseguro que ese día van todos, esperando también recibir algo. Amén. Entonces usted le dice a toda su familia: vénganse en unas 2-3 horas antes, porque después de 3 horas van a cerrar toda la comuna, nadie va a poder entrar ni salir por seguridad. ¿Sí? Estoy haciendo algo como algo de historia, como algo de ciencia ficción, para que entendamos nosotros. Sí, de ciencia ficción, porque pues ¿cuándo va a venir el presidente por esos lados? Igual no necesitamos que venga. Si él puede mover tanto y a tantos, si él puede provocar tanto en una casa, si él puede dejar tanto en un hogar, si él puede cambiar la vida de una persona por su visitación, siendo la persona más importante, ¿cuánto más lo puede hacer Dios? Que él sí es anhelado en casa, ¿sí o no? Que él sí es anhelado, que él sí es deseado, que él sí es proclamado por nosotros en casa. Amén. O sea que cuando yo deseo a alguien con todo mi corazón, pues la visita va a ser mejor, ¿verdad? Me voy a sentir bien con esa visita. Ahora no solamente lo voy a hacer para el qué dirán de todos alrededor, sino porque quiero hacer sentir bien al que viene a visitarme. Amén. Y esto lo pongo como una ilustración, no poniendo en comparación al presidente con Dios, sino qué significa para usted y para mí la presencia de Dios en casa. ¿O qué se ha significado para usted el arca de Dios en casa? El arca de Dios solamente era puesta en los lugares donde Dios decía, lugares santificados, lugares escogidos por Dios, y solamente de las 12 tribus, una sola tribu podía estar cerca del arca. ¿Y cuál era esa tribu? Los levitas. Ahora, usted y yo podemos acercarnos a Dios en cualquier momento y de cualquier manera, todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente caminar con Dios, no solamente vivir por Dios y para Dios, sino que Él también puede y quiere estar en nuestra casa. Amén. Y Él necesita que la creación afuera vea la manifestación de los hijos de Dios, desde el momento que es visitada nuestra casa por Él. Amén. David está muy triste, como quizás lo estás tú o lo estoy yo, por causa de eso.
La pregunta sería entonces, ¿el plan de Dios falló? Porque Dios le había encomendado una misión a David, ¿sí? Ya rescataron el arca de los filisteos, ya la saqué de la casa de Abinadab, ahora necesito que la lleven nuevamente a Jerusalén. ¿Creen ustedes que el plan de Dios fracasó? Aparentemente el plan de Dios ha fracasado, ¿verdad? Porque lo único que tenía que hacer David no lo logró hacer. Fue entorpecido por un grave error y desviada nuevamente el arca a otro lugar. Aparentemente el plan de Dios ha fallado, pero en medio de los planes fallidos que usted cree que ha tenido Dios, Dios siempre tiene un segundo plan. Y me encuentro con esto que me deja impresionado. ¿Por qué? Porque aunque el plan primero era ese traslado del arca de un lugar a otro, amén, era llevada por David, dice que había alabanza, había adoración, o sea, esto era lo que manifestaba tener a Dios en un campamento, la alegría, el gozo, la libertad de lo que Dios podía hacer. Aunque en este plan fallido de parte de David o de parte de Dios, había un plan que se estaba también desarrollando, que no conocía a David, pero sí lo sabía ¿quién? Dios. Amén. Y yo quiero que ahora usted diga conmigo: ahora lo decimos porque no me perdí. Aunque en ese plan fallido Dios está mostrando otro plan que va a acontecer, era con un propósito. Resulta que cuando David decide enviar el arca a la casa de Obed, escogido entre tantas personas, ¿sí? Escogido de tal manera que David dijo: no, llevémosla allá. Había un propósito de parte de Dios en ese plan. Si usted ha estudiado la historia, usted conoce quién era Obed Edom Geteo, que lo voy a mostrar aquí para que entendamos por qué el plan de Dios, aunque era al principio uno, se cambia, pero sigue siendo el mismo plan de Dios. ¿Quién era Obed Edom Geteo? Dice la palabra de Dios que era un siervo del templo de Dios. Este siervo era músico, era de la tribu de los levitas, y su posición era el portero del templo. Una de las posiciones más bajas, digámoslo así, ¿no? En jerarquía era el que abría y cerraba el templo. Amén. Son esos siervos fieles que llegan antes de que llegue la iglesia y se van después de que se ha ido toda la iglesia. Así que Dios, cuando ve que Usa comete este error, se acordó de quién, de Obed Edom Geteo, y dice: ahora, aunque mi plan es este, voy a desviar mi presencia para la casa de Obed, porque me acordé de él. ¿Y sabe qué significa que Dios se acuerde de alguien? Que Dios había prometido algo a Obed Edom, que Dios tenía una recompensa retenida. ¿Para quién? Para este siervo, por su servicio, por su fidelidad, por todo lo que hacía en el templo de Dios. Entonces David, aunque no conocía cuál era el segundo plan de Dios, Dios lo estaba desarrollando. Amén. Y este varón, que no tenía nada que ver con el traslado del arca, por haber sido un siervo fiel, por haber servido con todo su corazón y con toda su integridad, ahora recibiría la recompensa a través de un error de un siervo. Entonces Dios le dice a David, le inspira y le dice: envíame ahora el arca a la casa de Obed-Edom. Y dice en la palabra que en el momento que el arca fue puesta en la casa de él, por 3 meses, diga conmigo, 3 meses, la gloria de Dios visitó ese lugar. Y en todo fue prosperado, bendecido y multiplicado él en el nombre de Jesús. En todo. Era la misma arca, la misma presencia de Dios, que en 3 lugares manifestó algo diferente. Entonces aquí no era Dios el problema, no era el arca el simbolismo el problema, era el propósito de Dios. En el primer lugar, secuestrada, amén. En el primer lugar había sido puesta como trofeo. Dice que cuando el arca la llevaron a la casa de los filisteos, al campamento de los filisteos, la colocaron al lado de el demonio Dagón. No sé si se acuerdan de esa historia, que una vez la prediqué acá. Secuestrada, y se la ofrecieron ¿a quién? A Dagón.
Y eso empezó a provocar enfermedades y muertes. La sacan de allí y la desvían para la casa de Abinadab 20 años y no pasó nada. Pero ahora, un hombre que no la está pidiendo, que no la está deseando, pero que sí servía a Dios con todo su corazón, un hombre que quizás se siente indigno de tener en su casa el arca del pacto, el arca de la alianza, Dios se acuerda de él y dice: no, yo he visto siempre tu servicio, he visto siempre tu humildad, he visto que no sirves a los hombres, sino que me sirves a mí. Ahora es el momento de bendecirte a ti. En el plan fallido de David se desarrolló un segundo plan para bendecir a otros. Porque aunque fue fallido este traslado, voy a manifestar que el arca es esto. Ahorrando un momentico. En ese plan fallido voy a representar a David, ¿no? Entonces, eso es grande, el simbolismo, eso es grande. En ese plan fallido, entonces David sigue caminando y Dios le dice: reenvíala nuevamente ¿a dónde? A la casa de Obed. Él va a ser Obed, ¿sí? Y en el momento que reposa esta presencia aquí, él fue cambiado y transformado por causa de la presencia de Dios, y todo lo que estaba alrededor fue bendecido y multiplicado por esa presencia de Dios. Ahora, va un mes. ¿Estás contento en un mes? Todo está cambiando de la noche a la mañana. ¿Usted se imagina qué puede sentir uno cuando todas las cosas empiezan a cambiar para bien? ¿Usted le ha pasado alguna vez? Antes de conocer de Dios decíamos: uy, estoy como una racha de suerte, ¿no? Me está yendo bien, estoy asustado de lo bien que me está yendo, ¿verdad? O si uno, bueno, entonces en esa racha uno decía: pero es que no, en todo lado me está yendo bien, voy bien, ¿verdad? Entonces empieza a cambiar, a manifestar Dios su presencia. Ya Obed-Edom es cambiado. ¿Cuánto les gustaría que Obed cambiara? ¿Necesita cambiar? Como todos, ¿verdad? Eso es lo que hace la presencia de Dios. Entonces ya Dios lo visita a él, cambia su corazón. Diga conmigo: así. Lo que usted y yo no habíamos podido hacer por él en años, Dios lo hizo así. Es simple para Dios, difícil para nosotros. Va el primer mes. Entonces Obed se está gozando porque Dios le ha visitado. Empieza a ver la manifestación de la gloria de Dios, empieza a ver cómo cambia todo alrededor, su casa, cómo empieza a ser multiplicado todo lo que él tenía, ¿sí? Segundo mes. ¿Y quién está por allá a lo lejos viendo todo lo que está pasando con Obed? David. Entonces David no solamente se entristeció ese momento que desvía el arca, sino que al haber desviado el arca, él creyó quizás que iba a pasar lo que pasó igualmente en la casa de Abinadab, ¿no? El arca simplemente entró como en una bodega, donde se guarda, se empolva y no pasó nada, que eso fue en la casa de Abinadab. No, ahora David dice: pero ¿cómo es posible todo lo que yo estoy escuchando y viendo en la casa de Obed-Edom? Pensé que quizás le iban a guardar allí, amén, que quizás le iban a tener allí por un tiempo, pero no, estoy viendo que todo alrededor está siendo cambiado y transformado. Segundo mes. David empieza a desesperarse, ya no está solamente entristecido, sino que empieza a desesperarse y dice: eso era lo que yo quería para mi pueblo, esa era mi misión, y yo sabía que del momento que el arca llegara a mi pueblo, eso iba a pasar. Pero se está dando cuenta de que en el plan fallido Dios había cambiado un segundo plano. Amén. Ahora el Espíritu de Dios mueve a David y le dice: ya es tiempo para que saques el arca de la casa de Obed y vuelvas y la lleves al curso del plan. Entonces se cumple el tercer mes. Dice la Biblia: en todo bendijo Dios a Obed-Edom Geteo. En todo. O sea, no le quedó faltando nada. Amén. Entonces David dice: ya, vamos por el arca. Don Obed, no sé cómo decirle. Imagínese. ¿Usted cree que Obed va a soltar el arca? Está siendo bendecido, multiplicado, transformado en todo. Ahora viene David como digámoslo así en nuestro lenguaje, como perro arrepentido, ¿sí? Porque fue orden de ¿quién? De David. Él no pidió nada. David dijo: no, como Usa tocó el arca y murió, entonces desviémosla para donde Obed. Quizás esto produzca o muerte en él, o simplemente produzca estancamiento como en la casa de Abinadab. Pero David se da cuenta que en 3 meses pasó algo diferente. ¿Cómo vuelve David ahora a casa de Obed por el arca? ¿Cómo creen ustedes que fue la actitud del corazón de David para ir a él? Vamos a leer un momentico, no te sientes, un momentico, para que miremos qué estaba pasando en el corazón de David. Versículo 12.
Fue dado aviso al rey David. Por eso el chisme viene ¿desde dónde? Desde el Antiguo Testamento, ¿sí? El chisme santo, ¿no? Que dicen en la iglesia. Fue dado aviso al rey David diciendo: oiga, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que él tiene. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la casa de David. Ahora miren lo siguiente. Era tan puro el corazón de Obed-Edom, ¿sí? Era un siervo del tabernáculo de Dios, donde se adoraba a Dios. Tenía conciencia, Obed, qué significaba el arca. Amén. Tenía conocimiento quién era Dios. Que cuando David vuelve como perro arrepentido y no sabe cómo decírselo, ¿qué hace Obed? Vengo por el arca. Obed está renunciando a todo nuevamente, pero su corazón era tan íntegro que simplemente le pasó el arca. Ya, quieto. ¿Y qué hizo David? Con gozo, dice la Biblia, no relata mucho, con gozo vuelve ahora, toma el arca y la lleva nuevamente ¿a dónde? Al lugar donde debería reposar el arca. Y dice la Biblia más adelante en la historia que llega el arca nuevamente a Jerusalén, al campamento de Dios, y todo empieza a cambiar como antes. La pregunta es, ¿será que él lo perdió todo? No. Él estaba siendo preparado para pasar del simbolismo a una realidad. Amén. Ya Dios, aunque Dios estaba simbólicamente a través de un arca, ya Dios había visitado la casa de Obed. Ya lo había cambiado, lo había multiplicado, lo dejó holístico para que tenga una vida sabrosa, una vida buena, una vida segura, ¿no? Uy, pastor, si yo me compro un apartamento, yo ya vivo tranquilo y seguro. Ya con eso aseguraría mi futuro, ¿no? Que es la mentalidad de las personas. No, si me compro un taxi, 2, 3 taxis. Si yo me gano el baloto, me compro 4 taxis, los pongo a trabajar y aseguro mi vida. ¿Verdad? Porque así pensamos. Si yo compro esta empresa, me aseguro de por vida. No, él no se aseguró con absolutamente nada. Él aseguró primeramente el seguro. ¿Que aseguraría qué? Todo alrededor. Por lo tanto dijo, no, ya. ¿Te vas a llevar el arca? Dale, no hay problema. Ya sé yo quién está en el arca, de quién dependo, y mi vida fue tocada y transformada en solo 3 meses, ¿sí? Yo sé que ahora tu misión es devolverla al lugar donde pertenece. Resulta que el plan que había fallado no era un plan fallido, no era un plan que se había frustrado, era un mismo plan en el primer plan de Dios para acordarse de quién, de un fiel servidor, de una persona que con integridad todo lo hacía en la casa de Dios, que nunca le sirvió a los hombres, nunca quiso una posición de hombres, siempre quiso la recompensa de quién, de Dios. ¿Usted no daría lo que fuera porque alguien cambiara así en 3 meses? Para unos como que, uy, pastor, lo tomo. Sí, así uno diría, 3 meses, ¿en serio? Si uno pone la esperanza en 3 días en un encuentro, ¿no? Pero uno ve que aunque el encuentro cambia a las personas, como que queda un rezago, como que queda algo que uno dice, como que necesita un segundo encuentro, ¿no? O sea, ¿alguna vez ha pensado en eso? Uy, como que necesita un segundo encuentro, o sea, un tercero. No, yo no necesito un segundo o tercer encuentro, necesito que la presencia de Dios sea cuidada en mi casa. Y esa misma presencia me va a dar la garantía de que todo alrededor esté cambiando y sea transformado. Amén. Gracias, Orlando. ¿Cuántos dicen amén? Dios está hablando a la iglesia hoy y te está diciendo a través de esa enseñanza que Dios se ha acordado de ti, que Dios no te ha olvidado, que Él permanece siendo el mismo en tu casa, siendo fiel en tu casa, siendo el mismo con sus promesas que son en el sí y en el amén. Y que así como se acordó de Obed-Edom y así como el plan fallido fue para bendecir a Obed, ese plan fallido que tú has sentido que se ha frustrado en tus manos, ese plan fallido es el que Dios va a bendecir a partir de ese momento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Así que prepárate, dice el Señor, en el nombre de Jesús, porque yo estoy contigo. Yo estoy en tu casa, soy el dueño de tu casa y me voy a manifestar en todo lo que está muerto en el nombre de Jesús. Todo lo que está muerto resucitará por causa de esta palabra. Lo estéril dará luz y lo seco reverdecerá, ha dicho el Señor, porque mi plan
nunca falla. Amén. ¿Quién lo está diciendo? Dios. Mi plan nunca falla. Falla nuestros pensamientos, falla nuestros planes, falla nuestras decisiones, pero lo que es de Dios nunca falla. Y eso es lo que Dios hoy está pactando y recordando a su iglesia hoy en el nombre de Jesús. Y decía el Señor con esta palabra para terminar: prepárate, porque en los próximos 3 meses vas a sentir la manifestación de Dios de una manera sobrenatural en tu casa, en tu vida y en todo lo que está alrededor, por causa de lo que Dios ha dicho hoy en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Yo lo creo, porque cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Amén. No es palabra de hombre, no es sermón inventado por hombre, es palabra de Dios, y su palabra jamás vuelve vacía. Ahora piensa por un momento antes de levantarnos a orar, ¿qué es lo que está seco en nuestra casa? Volvamos nuevamente a la autoevaluación sin cerrar los ojos. ¿Qué está estéril en casa? ¿Qué se ha secado en la casa? ¿Qué ha dejado de ser? ¿En qué has dejado de ver tú la manifestación de Dios en tu casa, en tu familia, en tu relación, en todos los que viven en tu casa? Haz la autoevaluación un momentico. Intentas y nada te va bien. Por donde metes la mano, donde metes los pies, las puertas están cerradas. Sientes que las puertas de los cielos se han cerrado. A veces experimentamos momentos así, ¿o no? Deuda tras deuda. Tapo aquí, destapo acá. Tapo aquí, destapo acá. Es un costal que nunca se puede llenar. ¿Por qué? Porque hay alguien que espiritualmente roba lo que yo logro recoger, que con tanto esfuerzo me cuesta, que con tanto esfuerzo lo logro, y cuando lo tengo, ¡pum!, una deuda, otra necesidad. El anhelo de poder ahorrar, el anhelo de poder proyectarse en otras cosas, el anhelo de poder viajar, de poder visionar algo diferente. No, todo va en ese costal que está roto, y por esos rotos se va la bendición de Dios. Entonces, ¿está Dios en casa? ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otros dioses en casa que hay que sacar en el nombre de Jesús, que son el estorbo, que están produciendo o muerte, que están produciendo estancamiento, que están produciendo que no pase nada como pasó en la casa de Abinadab, o van a producir lo que pasó en la casa Obed-Edom Geteo. Pastor, pero es que en el caso mío yo soy la mujer y en la casa se hace lo que el esposo diga. Hágale creer eso a su esposo, porque él es autoridad, pero en lo espiritual derribe lo que no está bien. Si usted es la que está cerca a Dios, o si pasa al contrario: pastor, pero yo soy el que voy a la iglesia, mi esposa no va, mi esposa no quiere. Entonces espiritualmente se gana la batalla. Amén. Se gana la guerra. Los hombres controladores, manipuladores, que siempre es lo que ellos digan y no lo que Dios diga. Hágaselo creer que Dios puede cambiar cualquier plan. Si no es el plan de Dios, el plan fracasa y se cae. Y eso lo aprendimos nosotros. Lo que no es de Dios no prospera. Pero muchas veces lo que incluso no era de Dios prosperó para tratarte y enseñarte. Pero al final no era de Dios. El plan subió, continuó y cayó, simplemente para darte un trato. Conóceme y aprende a escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor desea estando en nuestra casa. Que aprendamos a conocerle, que aprendamos a identificar que todas las decisiones antes de ser tomadas, primero las pasemos por el filtro de su palabra. Padre, dame una confirmación antes de tomar esa decisión, que tu palabra me confirme si lo hago o no lo hago. Cuando yo aprendo esto, tengo una vida segura. ¿Y saben por qué Dios visitó la casa de Obed-Edom? Porque en el tabernáculo él fue ejercitado, su corazón fue cambiado y transformado por causa de su servicio. Y eso es para todo aquel que sirve en la casa del Señor. Dios nunca te dejará sin recompensa. Lo aprendí hace mucho tiempo. Cuando uno le sirve al Señor de señores, Rey de reyes, siempre va a haber una recompensa mayor. Amén. Y nunca se va a olvidar de lo que nosotros hacemos por su causa y por la causa de su pueblo. Amén. Quiero invitarlos que nos pongamos sobre nuestros pies.
Ahora, yo creo que Dios está en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que definir qué quiere que pase en su casa. Porque recuerdan, era la misma arca en 3 lugares distintos. Amén. Ha sido la misma presencia de Dios en varios lugares distintos, en sus hogares, en sus casas. Y usted podría decir: pastor, yo sé que Dios está en mi casa porque estoy siendo próspero en todo. Está bien. Si por ese lado crees que Dios está en tu casa, pero tu hogar se está separando, hay división, ¿crees que sería el mismo Dios allí? No, porque la bendición de Dios es integral en todas las cosas. Dijo que Dios prosperó a ver en todo. Amén. Y muchas veces caemos en ese engaño, que el sentir que Dios me bendice y me prospera es suficiente y lo es todo, sin importar que hay otras áreas que en cualquier momento podrían dañar todo lo que he conquistado. ¿De qué sirve una hermosa casa, un gran palacio, sin una familia? Porque podríamos decir: yo quiero mi casa, amén, y me voy a preocupar por trabajar toda mi vida para mi casa, para darle a mi esposa y a mis hijos una buena casa. Pero te dedicaste tanto a trabajar que descuidaste a los que iban a vivir en tu casa. La relación se dañó, se deterioró. Hoy tienes la gran casa, pero a los que iban a habitar en tu casa ya no están. Amén. Entonces yo debo pensar que Dios no solamente quiere darme su mano, y su mano es que me prospera, su mano es que me bendice, su mano es que tengo para dar a los demás. Él no solamente me quiere dar su mano, Él quiere darme todo su ser. Amén. Él quiere entregarme todo por completo, toda la heredad que tengo en Cristo Jesús. No estábamos preparados para una noticia que nos dieron ayer, pero fue una noticia muy especial y muy bonita, de una manera especial. Y es que mi hermanita Luisa, que está casada con el hijo del pastor en Popayán, está esperando bebé de su esposo, ya bajo un hogar que agrada a Dios, casados y en el tiempo perfecto de Dios. Y nos impactó porque nos la hizo así, nos la presentó, nos hizo como una... Bueno, después les muestro bien. Fue muy especial y muy bonito. ¿Saben qué es lo más especial y lo más bonito? La garantía de ver ese sobrino o esa sobrina que en ese hogar va a ser feliz y va a tener la bendición de Dios en todo. ¿Por qué? Porque aunque no fue planeado, o quizás no fue deseado, no fue buscado, quizás Dios lo permitió. Y al permitirlo Dios, viene con un propósito de parte de Dios. Pero ¿saben qué fue lo que más me hizo feliz? Aquí entre nos y detrás de cámaras, que en el mes de febrero vino ella, estuvo aquí para mi cumpleaños. Entonces, recochando, dijeron: pida un deseo, Diego. Bueno, no sé si fue para mi cumpleaños, estábamos en una celebración. Yo dije que mi hermana quede en embarazo, y rápidamente le puse mi mano en el estómago, en su vientre. Y, ay, no, cancelo eso en el nombre de Jesús. Salió ella corriendo. Y hacía poco, en junio, había hablado yo con la pastora Mayra sobre eso. Me ocurrió decirle, estábamos en una charla así normal, y yo: no, y más contentos estamos nosotros, pastora. Y me dice: ¿por qué, pastor? ¿Qué pasó? Yo le: ¿usted no sabe todavía? Me dice: no me han contado. Y le: pues que mi hermanita está en embarazo. Me dice: ¿en serio? A mí no me han contado. Yo le dije: sí. No, vos te estás inventando. Yo le dije: no, lo que pasa es que lo que yo profetice, eso se va a cumplir, tarde que temprano se cumple. Y me dijo: no es el tiempo de Dios. No era el tiempo de nosotros, pero sí era el tiempo de Dios. No eran los planes de ellos, pero sí el plan de Dios. Amén. Y en lo que corre el transcurrir de nuestros planes, en nuestras decisiones, Dios no nos llamó solamente para satisfacer mis sueños o mis planes. ¿Sabe para qué Dios nos llamó? Para entrar en sus planes y en sus sueños primeramente.
Amén. Sin descuidar nuestros sueños y nuestros planes. El plan de David y el deseo ardiente era que el arca fuera nuevamente llevada a ese lugar. Pero en ese plan fallido había un segundo plan: bendecir a otro que también necesitaba ser bendecido. Y en ese plan fallido que tú sientes hoy en tu casa, que tú sientes que se ha secado muchas cosas, que hay esterilidad en muchas áreas, en ese plan fallido Dios se ha acordado de nosotros hoy y está declarando por causa de su palabra que en los próximos 3 meses vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Dios dijo que este sería el año del impacto, año 2024, año del impacto, donde iban a pasar muchas cosas sobrenaturales, que iban a estremecer nuestra fe, que iban a cambiar nuestro modelo de vida, que iban a cambiar nuestra manera de pensar. Si quizás usted dice: pastor, estamos en agosto y no ha pasado nada. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y si trae esta palabra es porque si Él dijo que íbamos a ser impactados, nos está dando 3 meses más para que veamos su gloria, para que veamos que el que no había cambiado por un soplo de Dios es transformado completamente, que lo que estaba seco puede reverdecer, que lo que estaba estéril puede dar a luz, lo que sea, la empresa, el negocio, lo que sea. Ahora la pregunta es: si lo que Dios puede reverdecer es para glorificarle a Él, ten la seguridad que Él lo va a hacer. Pero si lo que está seco y no reverdece es para apartarte de Él, te aseguro que no lo va a hacer. Porque como buen padre, primeramente, ama a sus hijos y no quiere que nada nos aparte de Él. ¿Saben por qué les cuento lo de mi hermana? Porque es la 5ª mujer que le pongo las manos en el vientre, profetizo y queda en embarazo. Y mi esposa y mi mamá lo saben. Siempre lo he dicho recochando. Lo he dicho recochando con varias niñas de la iglesia. Ay, ¿cómo se le ocurre? Cancelo eso, la sangre de Cristo tiene poder, me dicen. Es la 5ª persona. Deseado o no deseado, creo que Dios, por lo que nosotros profetizamos y soltamos, nos da poder. Amén. O sea que, ¿qué necesitas tú entonces para que algo pase en tu casa? Empieza a soltar el poder que tú tienes en tu boca. Que el mismo diablo muchas veces ha enmudecido nuestra boca, que el mismo diablo ha cerrado nuestra boca para no bendecir la casa, para quejarnos del esposo en vez de bendecirlo, para criticar al esposo en vez de bendecirlo, para honrarlo más que destruirlo. Porque todo lo que salga de tu boca se activa en el mundo espiritual. Entonces te pongo este testimonio como ejemplo. Tú y yo tenemos poder en nuestra boca, y el poder de la vida y la muerte está ¿en dónde? En la boca. Tienes que llegar a casa y hablarle a todas las áreas en tu vida y empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Este va a ser el año donde muchos van a obedecerle a Dios. No se van a casar para que les vaya bien, se van a casar porque aman y temen a Dios. Usted tiene que llegar a profetizar sobre lo estéril, sobre lo que no quiere, sobre los que no quieren, y van a ver esa gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Cierra sus ojos y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Estoy convencido que si Dios lo dijo, Él lo hará en nuestra vida. No hay nada difícil para Él, no hay nada imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y antes de que tú ores, escucha lo que el Señor te dice a través de esta adoración.
Es el tiempo que tú vas a dar a luz a tu bendición, a tus sueños. Me llamaron tierra seca, sí, Todos los que se han burlado de ti, y dijeron: tú no vas a producir. tú nunca vas a cambiar, quizás te lo han dicho. Y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Si tú lo crees, Lindsay levanta tus López por manos aquí. Me llamaron tierra y dile: Señor, ese soy yo. Sí. En estancamiento, esterilidad, Y dijeron: tú no vas a producir. Con mi alma quebrantada al altar me dirigí. No se oía mi voz, pero mi corazón sí. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Lo que se secó, lo que se murió, lo que el enemigo destruyó, reverdecerá, reverdecerá. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Porque algo Dios hará a mi favor. Como me viste entrar, no me verás salir. Como me viste llegar, no me verás ir. Algo Dios hará, 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 algo Dios hará. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Tú reverdecerás, reverdecerás. Tu matrimonio reverdecerá. en el nombre de Jesús, Tu ministerio reverdecerá. en el nombre de Y Jesús. lo que estaba seco reverdecerá. Y lo que estaba muerto resucitará. Oh, tu matrimonio reverdecerá. Tu ministerio reverdecerá. Lo que estaba seco reverdecerá. Lo que estaba muerto resucitará. Como la vara de Aarón en el altar reverdeció. Ahora levanta tus manos y prepárate para esa unción que el Señor va a derramar hoy, en el nombre de Jesús. Lo que se Una unción secó, profética. lo que se murió, lo que el enemigo ama. Ribasenda. Una unción profética. Sama. ¿Sabes para qué la unción profética? Para que todo lo que tú declares con tu boca se active en el mundo espiritual. Así que te dice el Señor: si tú quieres esta unción, tienes que ser responsable con lo que sale de tu boca.
Tienes que ser responsable con lo que activas con tu boca a partir de ese momento. Porque esa unción te va a llevar al cambio y a la transformación de todo lo que está pasando en tu casa en el nombre de Jesús. Pero por causa de esta palabra, por causa de lo que Dios ha dicho hoy que va a hacer en los próximos 3 meses, en tu casa, en tu familia, en tu pareja, en tus hijos, en cualquier área que tú necesites esa unción profética. Como atalaya, empezar a declarar y a llamar las cosas que no son como si fuesen. Profetiza, hijo de hombre. Tú quieres el cambio para tu esposa. Tú quieres el cambio para tu esposo. Profetiza sobre él. ¿Quieres el cambio para tus hijos? Profetiza sobre ellos. No tengas temor. No importa cuán más difícil se vuelvan o cuán endurecidos estén. Dios te dice hoy, 4 de agosto del 2024, cuenta 3 meses a partir de ese momento para que veas mi gloria manifiesta en tu casa. Porque me acordé de ti, dice el Señor. Porque has servido, porque has sido fiel, porque has perseverado, porque has creído en mi palabra. En el nombre de Jesús, tómalo ahora. Y esa unción que el Espíritu va a derramar hoy sobre nuestras vidas transformará nuestro corazón y nuestros pensamientos para tener palabra de vida y no palabra de muerte. Levanta tus manos y dile: Espíritu de Dios, recibo la unción ahora, la tomo sobre mi vida y me haré responsable, porque de una misma fuente no podrá salir agua dulce y agua salada. Me haré responsable de cuidar todo lo que activo con mi boca, porque la unción que hoy viene sobre tu vida va a transformar y cambiar lo que está alrededor, para gloria y honra del Señor. Te damos gracias, Padre, por esa enseñanza. Gracias por enseñarnos y revelarnos lo que puede causar tu presencia en un hogar, Señor. Pero yo estoy seguro que la iglesia tuya y yo estamos convencidos que queremos que nos pase lo que le pasó a Obed-Edom Geteo. Yo quiero esa unción que fue derramada sobre esa casa. Yo quiero ver la multiplicación, quiero ver tu gloria, Señor. Pues soy coheredero en Cristo Jesús y todo lo que necesito lo tengo en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y esperamos por ver esa gloria manifiesta en nuestra casa. Y te prometeremos a ti siempre la gloria. Testificaremos de lo que a partir de ese momento empezará a pasar en el nombre de Jesús. Lo que estaba muerto resucitará, lo que estaba estéril dará vida, lo que estaba estancado se moverá a otro curso. Pero el plan de Dios jamás fracasará sobre ti. Dios no se equivocó contigo. Así como Dios creyó en ti, así como Dios te capacitó para hacerlo, hoy Dios te unge para una nueva misión. Trae mi presencia a tu casa nuevamente, hasta que veas la manifestación. En el nombre de Jesús, amén y amén.